No, buenas tardes a todos. Bienvenidos a CARI, a una nueva actividad, en este caso dedicada a la ciencia y tecnología. Estamos organizando en conjunto con los Estados Iberoamericanos, a quienes le agradecemos la decisión de poder presentar su informe también aquí, poder discutirlo, conversarlo con todos nosotros. Nos dije la bienvenida también a los que están de manera virtual. Yo voy a ser breve, tenemos varios oradores y expertos y debería entretenido escucharlos a ellos y no a mí. Así que lo que sí voy a decir y destacar es que para el que es muy importante, y nuestro eje es el tema de las relaciones internacionales, la ciencia y la tecnología, la innovación, son herramientas estratégicas de las relaciones internacionales en cualquier país, para el desarrollo de cualquier país, la ciencia y la tecnología, también la innovación y lo que es la generación de conocimiento son ejes fundamentales para el desarrollo de nuestros países. En este caso está enfocado a la región de América Latina, lo cual nosotros tiene más valor para saber dónde estamos parados, qué nivel de, digamos, de cómo está la actividad, cuáles son las oportunidades, los desafíos que tiene la región en este tema, qué se puede aportar. Quiero decir que el CARI este año, en realidad el tema de ciencia y tecnología atraviesa varios temas de varios comités nuestros, pero tenemos, bueno, este año hemos desarrollado tres actividades en particular. También a Susana Hernández en la Junta y también a Carlos Regazzoni porque han aportado este año para el desarrollo de tres actividades en particular. La verdad que muy interesantes. La idea es seguir exponiendo en el CARI, como es el CARI un lugar donde se discute sobre todos los temas de interés público, y que me parece que es importante que sigamos en este tema. Y bueno, por eso seguiremos con este espacio a la ciencia y la tecnología el próximo año. Así que sin más, bueno, agradezco a los expertos, agradezco la moderación de Tomás Mujica, que va a encargarse de presentar a los oradores, y celebro la posibilidad de tener este diálogo y creo que este diálogo nos genera aún más preguntas para seguir aportando a algo tan importante como es el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Vamos a ver entonces con la actividad, panorama de ciencia y tecnología en América Latina. Los expositores van a tener un tiempo, unos 15 minutos cada uno. Yo voy a avisar unos 2 minutos de manera de dar lugar luego a un espacio de preguntas y intercambio. Vamos a arrancar entonces con Rodolfo Barrere, que es de la OI, es doctor en Ciencias Sociales de la Universidad de Quilmes, licenciado en Comunicación Social, especializado en temas relacionados con la producción, gestión, análisis científica, tecnológica y de innovación. Actualmente se desempeña como coordinador del Observatorio Iberoamericano de la Ciencia, la Tecnología y la Sociedad de la Organización de Estados Iberoamericanos y como coordinador de cooperación e innovación de la Oficina en Argentina de OI. Así que, Rodolfo, ¿qué más? Muchas gracias. 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 Muchas gracias por la invitación, por la posibilidad de contarles un poco aquí qué es lo que hacemos, con la idea de que desde el Observatorio de Ciencia, Tecnología y Sociedad de la OI generamos datos y distintos productos de información que creemos que le pueden ser de utilidad a las discusiones que tienen aquí en el CARI, que nos parecen súper centrales, dado que valor nuclear de lo que hacemos es la cooperación internacional, o sea que está muy emparentado con los vínculos y con los temas que se tratan aquí. Así que muy rápidamente lo que voy a tratar de hacer es contarle un poco como un menú qué cosas hace el observatorio que pueden ser de interés para discusiones futuras, y luego dejarle a Laura que cuenta más en detalle una cosa muy concreta de lo que hacemos, que son los indicadores de ciencia y tecnología. Así que que eso es lo más interesante para la charla posterior. Así que básicamente les quisiera empezar contándoles que el observatorio fue creado en 2008 con la idea de que sea un programa para generar información que apuntale a la toma de decisiones en políticas públicas en ciencia, tecnología e innovación, y analizar ese impacto de la ciencia en la sociedad.
básicamente en torno a las capacidades, los desafíos y las oportunidades que aparecen para América Latina en torno a la ciencia y la tecnología. Tenemos distintos componentes de trabajo. Uno es el de indicadores de capacidades científicas y tecnológicas, en el que nos vamos a concentrar más en la presentación de hoy, pero también tenemos indicadores de educación superior. Ahora vamos a entrar en detalle. Desde el observatorio coordinamos dos redes que crean estadísticas. Ahora voy a contar un poco más cómo funciona la Red Iberoamericana de Indicadores de Ciencia y Tecnología, la RICIT. Pero tenemos el mismo modelo aplicado para indicadores de educación superior. Tenemos en total más de 200 indicadores comparables entre los países de la región y publicados en nuestro sitio web. También tenemos trabajos sobre la vinculación de las universidades con el entorno económico y social. Ese es uno de los temas que siempre aparece cuando miramos las relaciones entre ciencia y sociedad en América Latina. Es esa falta de dinamismo entre los que producen conocimiento y quienes lo aprovechan, sobre todo de las empresas. Aquí tenemos trabajos y discusiones en torno a eso. Desarrollamos algunas herramientas de información que les voy a mostrar de manera rapidísima, pero que pueden ser útiles para una charla futura. Y tenemos distintas formas de difundir el conocimiento. Tenemos desde el observatorio la revista Iberoamericana de Ciencia, Tecnología y Sociedad, que es una revista académica conocida a nivel internacional sobre estos temas. Tenemos una serie de documentos de trabajo, tenemos una serie de informes cortos, distintas formas de dar a conocer los resultados de nuestro trabajo. Pero hoy me gustaría centrarme en mi componente de indicadores de ciencia y tecnología. Básicamente es el trabajo de la RICIT, la Red Iberoamericana de Indicadores de Ciencia y Tecnología, que se creó en 1995, ya tiene más de 30 años, un poquito más de 30 años, con el objetivo de generar información estadística que apuntale la toma de decisiones en políticas públicas en una época donde, en medio de los 90, donde el tema resurgía en las agendas de los países de la región. Así que nuestro objetivo es promover el desarrollo de estos instrumentos de medición en un marco de cooperación entre los países latinoamericanos. ¿Cómo nos organizamos? Tenemos un consejo asesor que tiene un grupo de expertos que contribuyen a ver qué discusiones tenemos que tener y hacia dónde apuntan las principales cuestiones relacionadas con indicadores. Y después tenemos el comité técnico, que es un poco el corazón del trabajo que hacemos, que está compuesto por los representantes, los responsables de producción de indicadores en los países de la región. Es decir, en cada país tenemos un enlace en la oficina estadística del Organismo Nacional de Ciencia y Tecnología. Los datos que van a ver ahora son todos datos oficiales. Entonces, anualmente hacemos un levantamiento de información a los organismos, ministerios, secretarías o lo que sea en cada país, y levantamos esos datos que luego procesamos para garantizar la comparabilidad. Trabajamos mucho en que los datos sean comparables y además en crear una red de interacción entre esos equipos técnicos, que los juntamos una vez por año. La semana pasada estuvimos todos en Montevideo en el marco de un congreso, y ahí se discuten qué indicadores necesitamos, cómo hacer más comparables los que tenemos, y en un marco muy horizontal y muy técnico. Y además trabajamos en desarrollo de nuevos indicadores, en capacitación de los países que lo requieren. Muchos países tienen una alta rotación de técnicos, así que trabajamos mucho en formar a las nuevas generaciones y en publicar y difundir los indicadores. Ahí hay una pequeña foto de lo que fue la semana pasada el Congreso número 12 del Congreso Iberoamericano de Indicadores de Ciencia y Tecnología. Lo hicimos en Montevideo. Hemos tenido cerca de 300 personas que pasaron por ahí. Y esa foto es la de los representantes de los organismos nacionales de ciencia, de los organismos nacionales de educación superior y de las agencias de promoción de la investigación, que son 3 redes que se reunieron en paralelo en ese momento. Lo hicimos con el apoyo de la ANI de Uruguay, el Banco Interamericano de Desarrollo, la CID, MESCO y otras instituciones. ¿Cómo difundimos la información? Bueno, hacemos este reglamento que les comentaba, publicamos los datos en el sitio web, que lo ven ahí, y una vez por año editamos el libro del Estado de la Ciencia, que se publicó hoy, o sea que si lo buscan hoy lo van a encontrar. Lo hacemos junto con UNESCO, y que tiene, por un lado, el panorama de la región a través de indicadores, que nos va a mostrar Laura ahora en un ratito, pero además tiene dossiers temáticos sobre temas específicos. El de este año es sobre computación cuántica, y ahí tenemos el análisis de
quién y qué se produce y qué se investiga en la región, cuáles son los principales actores, hay artículos más de casos de desarrollo, tenemos algunas empresas también contando sus experiencias ahí, es decir, los invitamos a visitarlo y ver el informe, que puede ser sujeto de otra charla como esta si les resulta interesante. Luego tenemos un portal que se llama Política CTI, donde recopilamos sistemas institucionales e instrumentos de promoción de la ciencia y la tecnología. Básicamente ahí pueden encontrar para cada país qué instrumentos de políticas públicas hay de manera comparada para todos los países de Iberoamérica y cómo son sus sistemas institucionales. Y después, para terminar, otro complemento de los indicadores es esta herramienta que les comentaba que se llama Intellio, que utiliza análisis de lenguaje natural, unas técnicas de inteligencia artificial, para generar mapas conceptuales sobre los temas que uno quiere buscar. Básicamente uno entra a ese portal, es completamente abierto para que le interese. Tenemos ahí unos 5 millones de documentos entre patentes de invención, patentes PCT y documentos científicos de acceso abierto. Así que muy fácilmente uno puede buscar ahí y encontrar finalmente el acceso a los documentos, pero también estos mapas conceptuales que ayudan a navegar y ir refinando los temas. Así que los invitamos a verlo y todo el feedback que podamos tener en torno a eso nos es de mucho útil. Eso es un poco lo que hacemos en el observatorio en general, y hoy en particular concentrarnos en este panorama de los indicadores, que es lo que luego nos gustaría discutir, y es lo que va a presentar Laura a continuación. Lo van a encontrar como parte del estado de la ciencia de este año. Está disponible digitalmente. Muchas gracias, Rodolfo. Seguimos entonces con la presentación del informe a cargo de Laura Trama. Laura es licenciada en Sociología por la Universidad de Buenos Aires, es especialista en producción y análisis de información estadística, cuenta con experiencia de trabajo en el ámbito de la cooperación internacional, en organismos del sector público y del sector privado, y forma parte del equipo del Observatorio Iberoamericano de la Ciencia, la Tecnología y la Sociedad de la OEI, desempeñándose como responsable técnica de la Red Iberoamericana de Indicadores de Ciencia y Tecnología, RICI. Así que seguimos entonces con Laura. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Max. Como les ha señalado Rodolfo, la idea es presentarles uno de los informes que forma parte del Estado de la Ciencia, que es el Estado de la Ciencia en Imágenes, que es un artículo que compara, digamos, el panorama regional de Iberoamérica, de América Latina y el Caribe con otras regiones, ¿sí? Y se basa en los datos que nos brindan los organismos nacionales de ciencia y tecnología de cada país. Voy a empezar mostrando los recursos económicos destinados a I+D, a investigación y desarrollo, como primer punto, mostrar cuál es el contexto económico, es decir, digamos, con qué recursos se cuenta en la región, como para luego poder destinar parte a la inversión en I+D. El gráfico que estamos viendo muestra la evolución del PBI en América Latina y el Caribe e Iberoamérica en los años comprendidos entre 2014 y 2023. Fíjense que hay una evolución sostenida, digamos, con el quiebre del 2020, producto de la pandemia del COVID, y en los últimos 3 años un dinamismo mayor, sobre todo de Iberoamérica, que es el conjunto de países de América Latina, junto con España y Portugal, ¿no? Pero si vemos la trayectoria que tiene la evolución de la inversión en I+D en estas dos regiones, es bastante distinta a la de la compañía, el movimiento que tiene en la evolución del Producto Bruto Interno. ¿Por qué? Porque entre 2015 y 2018 hay una caída de la inversión en I+D y una recuperación mucho más lenta, sobre todo en los países de América Latina y del Caribe, ¿sí? El ritmo de crecimiento de la inversión en I+D en Iberoamérica se acelera en los últimos 3 años, también lo hace América Latina y el Caribe, pero en menor medida. Una de las características principales, digamos, de la región es su fuerte concentración, y esto lo podemos ver en este gráfico donde vemos la distribución de la inversión en I+D en América Latina y el Caribe en los diferentes países. Fíjense que Brasil representa alrededor del 62% del total de la inversión regional, México y Argentina alrededor del 10%, Chile y Colombia alrededor del 3%, y el resto de los países el 12,5%.
si vemos los volúmenes en absoluto, digamos, de la inversión, esto está expresado en millones de dólares PPC, en poder paridad de compra, y el gráfico muestra los datos del 2014 y el 2023. Vemos que en todos los casos hay un crecimiento, y sobre todo que los volúmenes son muy distintos, ¿no? Marca una fuerte heterogeneidad y brechas muy grandes en las capacidades que tienen los países dentro de la región en términos de su nivel de inversión. Y si analizamos en conjunto cuál es el peso que tiene la región en el total de la inversión a nivel mundial, América Latina y el Caribe representa alrededor del 4% del total de los recursos económicos destinados a investigación, ¿no? Si bien sí, su participación creció comparando 2014 y 2023, sigue siendo una participación muy moderada. Y Asia, por ejemplo, representa alrededor del 40%, el 100 Estados Unidos y Canadá, Europa, son participaciones mucho mayores, ¿no? Y esto se vincula también con el nivel de intensidad, ¿no? Es decir, el indicador más analizado por lo general es la inversión en nivel en relación al Producto Bruto Interno de cada país. Fíjense que el total de América Latina y el Caribe destina 0,6% de su PBI a actividades de investigación, mientras que, por ejemplo, la Unión Europea en su conjunto, el promedio es de 2,14%. Los países que más invierten, como Israel, tienen una relación del 6% del PBI, Corea alrededor del 4%, Estados Unidos, Japón alrededor del 3%, ¿sí? Dentro de lo que es la región, supera el promedio general Brasil, también supera un poco, es 1,19% de inversión en relación al PBI, y Uruguay con 0,71%. Y el resto de los países una intensidad de inversión mucho menor. Y si analizamos la información de acuerdo al sector que financian estas actividades de investigación, más allá de dónde se ejecuten luego estas actividades, sino cuál es el principal financiador, en la mayoría de los países, casi el 50% de la inversión la realiza el sector del gobierno, ¿sí? En la mayoría de los países es alrededor del 50%, y es algo que es distintivo de la región y es diferente en otras regiones, como por ejemplo en la Unión Europea, donde es el sector de empresas tanto públicas como privadas, que es el sector de mayor inversión, ¿no? La mayor fuente de financiamiento. Si ahora vemos la evolución de los recursos humanos, de los investigadores, esto está expresado en equivalencia a jornada completa, que es una medida que se tiene en cuenta para la comparación internacional porque se calcula en base al tiempo de dedicación, ¿no? Sabemos que los investigadores realizan otras tareas como docencia en su mayoría, entonces es la medida de comparación a nivel internacional. Y vemos que hay una evolución positiva, digamos, en las dos regiones y de manera sostenida. No vemos los altibajos que veíamos con el caso de los recursos económicos. Y si lo analizamos en relación a la fuerza de trabajo de cada país, es decir, la cantidad de investigadores en relación a la PEA, la población económicamente activa, también los valores son muy disímiles dentro de la región y bastante más bajos si lo comparamos con otras regiones. Fíjense que el promedio de América Latina es alrededor de 1,4. No veo exactamente desde acá los números, pero mientras que, por ejemplo, dentro de lo que es Iberoamérica, Portugal tiene valores más grandes, alrededor del 11. Después, Argentina, por ejemplo, es alrededor de casi 3 investigadores en relación a la población económicamente activa. Y si analizamos dónde trabajan, dónde desempeñan sus tareas, el actor clave son las universidades, ¿no? El sector de educación superior. El 74% de los investigadores llevan adelante sus investigaciones en las universidades, ¿no? Y de ahí la importancia de este actor para la región. Luego, realmente, este informe que yo les estoy presentando es un resumen de los indicadores que, como decía Rodolfo, están disponibles en la página y que forman parte del relevamiento que realizamos en RICIP, pero luego hay una serie de desagregaciones que tenemos para los recursos humanos y recursos financieros, en este caso, por ejemplo, cuál es el nivel de formación que tienen los investigadores, en el caso del
aquellos investigadores con nivel de doctorado, lo que vemos es que en los últimos 10 años ha crecido en la mayoría de los países, sobre todo en Paraguay y Uruguay, que son los que muestran un incremento mayor. Y si analizamos cómo es la composición en términos de sexo, es decir, la participación de investigadores o del total de investigadores en los distintos países, tenemos países como Argentina, Venezuela, Paraguay y Uruguay, en donde las mujeres representan más de la mitad de los investigadores, y países como Chile y Perú, donde el valor es, el peso de ellos es alrededor del 30%, ¿no? También un panorama muy heterogéneo. Y por último, para comparar estas dos dimensiones, ¿no? De los recursos tanto económicos como financieros dedicados al I+D, en este gráfico lo que vemos es la evolución, haciendo base 100 en el 2014, de la cantidad de investigadores y inversión en I+D en América Latina y también de la Unión Europea, ¿no? O sea, es la comparación sobre sí mismos, ¿no? Para ver la evolución en los últimos 10 años. Fíjense que en los dos casos la curva de las personas se crece de manera sostenida, incluso de manera un poquito más alta en el caso de América Latina y el Caribe, pero la inversión en América Latina y el Caribe muestra unos altibajos, caídas y crecimientos mucho más moderados, mientras que en la Unión Europea los recursos financieros destinados a la inversión crecen de manera sostenida, ¿no? Y por último, para terminar, quería mostrarles un poco lo que llamamos la familia de indicadores de producto, que son básicamente los datos sobre cantidad de publicaciones y de patentes. En este gráfico vemos también como el dato de la cantidad de publicaciones en Scopus en el año 2023 para los diferentes países. Nuevamente, las dimensiones son muy distintas. Tenemos a España con alrededor de 124.000 publicaciones, Brasil con 91.000, decía Portugal, México, Chile. En otro grupo, digamos, se formarían Chile, Colombia y Argentina, y luego hay una serie de países que se ubican entre 200 y 700 publicaciones anuales, ¿no? Y un panorama similar lo vemos al analizar la cantidad de patentes en los diferentes países, en este caso, de hecho, con una menor cantidad de países con datos, digamos, con patentes PCT, según el país del solicitante, ¿no? La patente, con una fuerte presencia de España, Brasil, y con volúmenes mucho menores para el resto. Fíjense que en el total, mientras que si vemos cómo fue la evolución en estos años que estamos analizando, 2014-2023, a nivel mundial crecen las patentes, los volúmenes son mucho mayores, y América Latina se ubica en su conjunto con alrededor de 1.400 patentes, se hizo en esos años, 1.400 en el 2014 y un volumen apenas menos de 1.160 en 2023, ¿no? Bueno, así que hasta aquí, muchas gracias. Podríamos mucho para conversar de lo que sigue. Seguimos entonces con Carlos Regazzoni, quien es médico y doctor en medicina en la Universidad de Buenos Aires, formación de clínicas en Harvard, Oxford y Beijing, autor de libros y artículos sobre salud, educación y gestión pública, y tenido distintos premios internacionales. Actualmente, Carlos se desempeña como consultor de salud global, sistema de salud e inteligencia artificial, la salud, combinando su labor profesional con una activa reflexión sobre el función política y la organización social. Ubicado en su movimiento de Cali. Así que, seguimos entonces convocados a Tomás aquí, amigo. Bueno, a mí me importa mucho los muchachos, los chicos, ¿no? Que están acá en la sala, porque finalmente ellos son los que tienen que cambiar la tendencia trágica. Es una tendencia de nivel como, sí, como uno ve el desierto de esa tendencia unificada, que es un desierto. No es que en 2 minutos uno pueda revenir y cambiar. No puede intentar el sistema de ciencia técnica acá, aunque invierta nada, no. Esto es un desierto.
Y lo que yo creo que los economistas a veces, por está acá el economista presente, pero por lo menos lo que lucen actualmente en los medios no terminan de entender, es que no va a haber desarrollo sin ventaja competitiva tecnológica. O sea, es una verdad de hierro. Y no hay innovación tecnológica que produce la ventaja competitiva que genera crecimiento económico y ventaja estratégica sin investigación básica. Ningún país lo ha hecho. No existe en la historia contemporánea, tomemos qué sé yo, Guillermo de Orange, a la fecha, ningún país que se haya desarrollado sin una ventaja competitiva científica. Es así de fácil. Por algo, América Latina es una de las regiones, es la región donde menor crece la productividad en el mundo y la región, una de las regiones con la más desigual del planeta y una de las con peor desarrollo económico del mundo. No se toman 3 años que la pegaron con el tipo de cambio, son 50 años y es una región estancada. ¿Por qué? Porque no tiene ventaja competitiva tecnológica y no la tiene porque no tiene desarrollo de estudios de ciencias básicas. Es una, digamos, de ahí quiero partir. Entonces, ahora venimos con este bagaje de calamidad, 50 años de estancamiento, debe ser más o menos 50 años que yo, en medio de 2 tendencias. La primera tendencia es las ciencias nacionales. Dado que aparecen 2 o 3 nuevas tecnologías cuya ventaja competitiva es exorbitante, automáticamente los procesos geopolíticos de los países se ordenan detrás de esa ventaja competitiva. Le hacen nuevas fuentes de energía, no el viento, no la fusión nuclear, cuanto más explote mejor, el espacio y la inteligencia artificial. Y esto se cambia se acabó el ciudadano del mundo científico con el cual todos soñábamos cuando hacíamos el doctorado. Le sacan la visa. Y en China nos venden de Disneylandia. Que hay mentes que están pensando, porque quieran o porque no quieran, es inevitable, en términos estratégicos, la ciencia. La segunda es la inteligencia artificial. Que la inteligencia artificial no es una tecnología más. Imaginemos que quisiésemos generar un desarrollo tecnológico sin computación. Inventaríamos una forma, no sé, de fuegos artificiales, ni siquiera. Nada es concebible realizar ser hoy un desarrollo, una base sin computadoras. Todo funciona con computadoras tradicionales. Bueno, la inteligencia artificial es una revolución en las computadoras. O sea, a partir de ahora nadie más va a programar las computadoras como se programaban antes. Todas las computadoras se programan ahora utilizando técnicas de Machine Learning. ¿Por qué? Porque aumenta las capacidades de la computadora. Yo antes manejaba el Word y el Word estaba fascinado cuando empecé en el año 96 me compraron, no, 92, me compraron la primera persona de computer. Y con el Office, yo estaba estudiando medicina y de golpe dije, esto es lo mío. Sentía que estaba en un avión. Bueno, ahora en ChatGPT ya siento que estoy en la estratosfera. Entonces, y en la Argentina no hay ninguna capacidad de desarrollar nada significativo en inteligencia artificial. Van a ser logros esporádicos, pero la ciencia tiene como 2 grandes pontones que la promueven. Los genios y los sistemas. Y acá de lo que estamos hablando de que en América Latina ha hecho pomada el sistema, con 2 especies resucitantes extraordinarias que realmente van a marcar para mí. Una es Brasil, por órdenes de magnitud por encima, y la otra es Chile, que está haciendo todo lo de ahora, abajo de esos 2, estamos en chiripá y a los gritos, en el sistema. Y en los genios, nosotros tenemos la concepción genérica del genio.
Pero el genio no es solo lo genético, porque lo genético hay, o sea, uno de los mejores cirujanos cardiovasculares del mundo es de Bangladesh. Nadie puede operarse ni de una uña a Bangladesh, si puede evitarlo. ¿Pero por qué? Porque es un genio genético que hay en todos lados. Ahora, después viene el genio, la epigenética, que ocurre en sistemas. Grandes maestros, acceso a bibliotecas, lugares de discusión, no tener que preocuparse porque lo persigue un loco con un machete o una hiena desenfadada. Entonces, en inteligencia artificial no tenemos nada de eso. Estamos con genios genéticos extraordinarios. Yo conozco varios en Argentina y es sorprendente porque tienen un nivel buenísimo. Pero Microsoft tiene contratados 60.000 ingenieros en toda América Latina, solamente para desarrollar programas. En toda América Latina no hay 60.000 ingenieros. Entonces, para ir cerrando, América Latina siempre tuvo la ciencia involucrada o imbricada con la agenda desarrollista. Sorprende la gravitación que han tenido los científicos, una tendencia natural a involucrar la ciencia en la agenda desarrollista. El Plan Nacional de Ciencia y Técnica, la Oficina Nacional de Ciencia y Técnica, los indicadores nacionales de ciencia y técnica. Yo soy un enamorado de eso, pero hay que cambiar de libreto urgente, porque está siendo desafiado con una vehemencia. 87% de todo lo que se publica de inteligencia artificial publican empresas. Chau universidades, chau. Yo soy un defensor de la universidad, pero el punto es que tenemos que entender cuál es el escenario que estamos viviendo. Mi agenda, para ser propositivo y terminar con llorar, son 3 puntos. El primer punto es la escuela secundaria. Estoy repitiendo una sabia palabra que repetía Jaime Echeverry cuando en el año 1992, si no me equivoco, 93, publicaba su famoso libro La tragedia educativa. Con la situación actual en el colegio secundario, no hay ninguna manera de que ningún proyecto de ciencia técnica de acá prospere sistémicamente. Estaremos generando genios genéticos que necesariamente en algún momento, por el tipo de alimento que utiliza esa gente, se van a ir. Yo tengo un amigo que tiene una hija absolutamente descollante y me preguntó qué hago. Sacarla del país urgente, porque la vas a arruinar. Bueno, no la sacó 3 años arruinada, estoy haciendo pavadas. En otro país viene la agarra así, la ponen que produzca para el bien de la humanidad. Primero la escuela secundaria. Cuando uno habla de escuela secundaria, habla de los maestros. Y es más importante vincular las escuelas lo más posible a las universidades para cambiar la realidad de los maestros que no entienden nada de la modernidad en líneas generales. O sea, hay un divorcio, ¿entienden? Hay un problema. Que si lo negamos, estamos engañándonos. Porque toda América Latina, los resultados del PISA, todos los países están por debajo del promedio mundial. Y encima Argentina, los mejores de la Argentina, están octavos en América Latina. El mejor de la Argentina, octavo en América Latina. Es un desafío monumental cambiar el secundario. Yo veo lamentablemente que los ministerios hacen planes, es como un chiste, es como Maduro si lo quiere invadir Trump. O sea, Trump lo invade a Maduro con 4 helicópteros. Están los otros bailando, son pavadas. ¿Entienden? Y esto es un resultado. Y no se puede discutir porque cada vez que vas a discutir con los docentes o con el sistema educativo, te hablan de procesos. No, yo hago esto, pero el problema no es lo que hagas. El problema es qué obtuviste con eso, porque lo que obtuviste te demuestra si está bien lo que estás haciendo o no. Mi primer final de química, de bioquímica en la facultad me lo bocharon. Lo di mal. Yo no les puedo explicar lo que había estudiado. Y cuando hablo con el profesor, que fue uno de los grandes inmunólogos argentinos,
me vengo a justificar y le digo, no puede ser con todo. Y yo dale con lo que soy, con lo que trabajo, procesos. El tipo me dio una lección, un hombre formado afuera, y dice, no, pero el punto es que todo lo que estás haciendo está mal hecho porque tu resultado no condice con todo lo que vos decís que estás haciendo. Me cambió la vida. Segundo, continuidades. Continuidades. Hay muchas universidades públicas que han hecho un trabajo enorme y es sorprendente. Ahora, a uno le da la impresión de que hay una especie de esquema de supervivencia búsqueda. Están los muchachos acantonados en un lugar, publican un paper por año cada uno, de vez en cuando alguno en Nature, van a un congreso, se juntan con los cara pálida y ven un poco de civilización y vuelta, no cortan el pasto. No cortan el pasto en las universidades nacionales. O sea, no hay ningún país serio, no puede cortar el césped y piensa descubrir un principio de la teoría atómica. O sea, no. Continuidad de las universidades, guarda. Segundo tema, el proyecto militar científico. Ustedes entran en la web de West Point y los cadetes de West Point están haciendo doctorados en ciencia básica. Cultivo de tejidos, robótica. West Point. Nosotros podemos hacer eso. En lugar que el militar esté lavando el jeep 400 veces durante la semana, que no sirve más para nada, y esté estudiando, está todo el día ahí, y que esté investigando. Y dale, la atmósfera de la Fuerza Aérea, la geología a los milicos, y sacarles el instituto de un error gravísimo, porque es no entender esta relación directa que existe entre ciencia, estrategia, y un tipo que está pagado por el Estado, muy mal pago, que estudió muchísimo, que tiene una voluntad de hierro y que tendría que estar produciendo ciencia. Y lo último, misiones regionales. Nada mejor para superarse que dejar de ir a las fiestas de la gente más rica que uno y empezar a ir a las fiestas de la gente más pobre. Que ahí uno de golpe empieza a creerse. Nosotros no tenemos más nada que hacer tratando de hacer aportes en el Mont Sinai. Ahora, hay un mundo para hacer bien, el bien y mejorar en África. Llevando ciencia argentina en África. Lo han hecho los ingenieros atómicos y les ha ido muy bien. Entonces, las misiones con sentido social. Bueno, este es mi modesto aporte después del trágico informe que hemos visto. La esperanza, yo la veo en poner todos nuestros cañones para atacar con furia al colegio secundario, para promover continuidades en las universidades nacionales, y acá dejo una postilla para las universidades nacionales, con ánimo de ser polémico. ¿Cómo venimos con los concursos para profesores? ¿Son transparentes? Los concursos para profesores titulares de las universidades nacionales son transparentes, cualquiera puede ir y presentarse al concurso. A veces sí, en algunas universidades sí, muchas no. De golpe viene el llamadito, profesor, el puesto. Gracias. Gracias, Carlos. Seguimos entonces con Susana Hernández. Susana, presidenta de la Asociación Argentina para el Progreso de las Ciencias, profesora emérita de Pedagogía Física de la Facultad de Ciencias Sociales, perdón, Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, investigadora superior de CONICET. Susana, nos escuchamos. Bueno, muchas gracias. Yo me voy a referir a la... perdón, no sé si me escuchan. Sí, yo me quiero referir a la gente que hace ciencia, a los científicos de a pie, reunidos en sociedades científicas que tienen un rol muy importante en el desarrollo y en las relaciones internacionales en la región, especialmente, ¿no? La pregunta del millón es qué es una sociedad científica, ¿no? Porque, bueno, la pregunta tirada así, uno piensa, está bien, la sociedad está,
Yo conozco la Sociedad de Antropología, yo conozco la de Bioquímica, yo conozco la de Inmunología. Eso está bien. Esos son grupos de científicos, personas que cultivan una rama del saber, que se reúnen para defender sus intereses, para comunicarse, para compartir sus resultados, para contribuir a la formación de los más jóvenes, etc. Pero hay otro tipo de sociedad científica que es anterior a estas que llamamos disciplinares. A las disciplinares, cualquier chico que egresa de su facultad con el título bajo el brazo va a asociarse. Pero existen otras que son más antiguas, que son las sociedades científicas, las comunidades científicas formadas por gente que cultiva las disciplinas más variadas, las multidisciplinarias, que reúnen no solamente científicos, es decir, gente que cultiva las ramas del saber, sino no científicos, gente simplemente interesada por promover la ciencia, por divulgar la ciencia, por llevar los conocimientos científicos a la sociedad, por financiarla de alguna manera, por divulgarla, ¿no?, en una sociedad científica en sentido amplio. A una sociedad científica en sentido amplio pueden pertenecer los divulgadores, los periodistas científicos, por ejemplo, ¿no? Y estas son anteriores. Los historiadores, en general, esto es importante destacarlo, son asociaciones sin fines de lucro, están por fuera de los gobiernos y aspiran a formar parte de las decisiones políticas, ¿no? A acceder a los decisores políticos, tanto en los ámbitos legislativos como ejecutivos. Y una referencia histórica, los historiadores no se ponen de acuerdo sobre cuál fue la primera sociedad científica global en ese sentido. Algunos ponen como primera a la Royal Society de Londres, que fue fundada en 1645 aproximadamente, y otros, es curioso, ¿no?, pero una historiadora de irreprochable distancia con cualquier militancia religiosa pone como primera sociedad científica en ese sentido amplio nada menos que la Compañía de Jesús. Y esto es interesante, sin tomar partido, por supuesto, yo no soy historiadora, sin tomar partido, pero es interesante porque captura el sentido, ¿no? Porque los jesuitas estuvieron y están por todo el mundo, cultivaron distintas ramas de la ciencia, por ejemplo, la astronomía, la geología, las matemáticas, la botánica. En nuestro país ha habido astrónomos jesuitas, bueno, al día de hoy gerencian el Observatorio Vaticano, ¿cierto? Y en su gestión educativa han tenido un lema que es combatir la ignorancia, y esto en las ciencias tiene un significado más amplio que la alfabetización y la escolarización. En materia de ciencia, combatir la ignorancia tiene que ver con oponer ciencia a no ciencia, ¿no? Estamos invadidos y corrompidos por la no ciencia, la pseudociencia, el pensamiento mágico, la superstición, la chantada, el creacionismo versus evolucionismo, el señor que sale por televisión o que aparece en la Cámara de Diputados diciendo que está magnetizado y que se le pegan cucharas en el cuerpo. Bueno, todo ese macaneo se combate con la ciencia. Digamos, se opone a la astrología, se opone la astronomía y la cosmología, típicamente, ¿no? ¿Qué más les puedo contar? Bueno, no quiero entrar en ejemplos porque hay muchos, hay infinitos, pero, bueno, padecemos el antivacunismo en este momento, ¿no? Padecemos el negacionismo del cambio climático. A todo esto se opone una acción decidida por parte de los gobiernos que tiene que decir, señora, usted lleva a su nene a vacunar, ¿no? Y usted se mete en los comités de cambio climático y apoya gubernamentalmente todas esas iniciativas, pero las sociedades científicas tienen el deber, la obligación y la posibilidad de combatir el pensamiento anticientífico con el pensamiento científico, educando, mostrando a la sociedad qué es lo que hacen los científicos y qué es lo que no hacen los no científicos. Bien, a todo esto es una introducción nomás, ¿no? Porque la primera sociedad científica en América Latina fue la mexicana, la Asociación
Mexicana de Ciencias fue creada en 1800 y pico. No importa la fecha. Pero en Argentina, esto ya para entrar en las sociedades científicas de América Latina, en Argentina la primera sociedad científica fue justamente la Sociedad Científica Argentina, fundada en 1872 durante la presidencia de Sarmiento, fundada por ingenieros y estudiantes de ingeniería, con el objetivo de reunir científicos de todas las disciplinas, de todos los saberes, y al día de hoy la Sociedad Científica Argentina existe y está firme en esa conducción. Ahora, más adelante, en 1833, aparece la Asociación Argentina para el Progreso de la Ciencia, que, sin intervenir con la sociedad científica, adquiere una proyección más institucional hacia la creación de instituciones. ¿Por qué? En 1933, había científicos sueltos, muchos en el área biomédica, había astrónomos, había naturalistas, había matemáticos, había físicos, había químicos. Pero no existía un sistema de ciencia y técnica como el que tenemos hoy, a partir de los años 50. No existían organismos especializados en la generación de algún conocimiento y su aplicación con miras a desarrollar bienes y servicios para beneficio de toda la sociedad. No existía un INPI, un INTA, una CONEA, un ALBIS, un Instituto Nacional de Pesca. No había nada de eso. No había dedicación exclusiva a las universidades. Y desde la PC, gracias a la prédica constante de su fundador, Fernando José, y la gente que lo acompañó, se fue caminando en esa dirección, ¿no? Que culminó, bueno, desde el punto de vista de la PC, con la creación del CONICET en 1957, y en años aledaños, digamos, a la creación de los distintos organismos que componen hoy el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. En América Latina existen numerosas sociedades, en casi todos los países existen sociedades tipo APC, ¿no? Con las heterogeneidades que nos mostraba Laura en sus gráficos, en su informe. Existe, por ejemplo, la Asociación Bolivariana para el Avance de las Ciencias, la Sociedad Brasilera para el Progreso de las Ciencias, que merece una observación particular. El Consejo, bueno, hay un intento de formar un Consejo de Sociedades Científicas en Chile. Existe la Asociación Colombiana para el Avance de las Ciencias, la Promotora Costarricense de Innovación e Investigación, la Asociación Mexicana para el Avance de la Ciencia, que es la más antigua, la Asociación Panameña para el Avance de la Ciencia, la Asociación Venezolana para el Avance de las Ciencias. Fuera del continente, más arriba en el mapa, está en Canadá la Asociación Francophone pour le Savoir, y como referencia y como norte, la American Association for the Advancement of Science, conocida como la AS, la IEEE. Bien, la Sociedad Brasilera para el Progreso de las Ciencias es un espejo en el cual nos miramos desde la APC Argentina con mucho envidia. ¿Por qué? Bueno, ya hemos visto en los gráficos y tablas que mostró Laura por qué Brasil va al tope, no solo por su tamaño poblacional y por el tamaño de su sistema científico, por el apoyo sostenido que ha recibido de sus gobiernos, porque a pesar de los altibajos padecidos por los distintos gobiernos, ha habido políticas de Estado en ciencia y tecnología. Y bueno, yo pude ir hace unos pocos años a visitar la Sociedad Argentina para el Progreso de la Ciencia, la Sociedad Brasilera para el Progreso de la Ciencia, y me caí de espalda. Tienen su edificio con sus oficinas, sus salas de reuniones, su biblioteca, su personal. Nosotros en APC, que somos el equivalente, somos ocupas de la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, que generosamente nos ceden su espacio y al cual contribuimos con un cachito chiquitito del salario de la secretaria que también compartimos. ¿Eso por qué? Bueno, porque Brasil es Brasil y nosotros somos Argentina, que tenemos unas diferencias descomunales en tamaño. Bien, además de estas asociaciones sueltas, existe desde 1974 la Asociación Interciencia, que es un intento de federar a todas estas asociaciones sueltas en los países en una organización que, digamos, apoye, que permita el intercambio recíproco y el apoyo recíproco, ¿no?,
dada la posibilidad que raramente se produce, ¿no?, de que en algún país, bueno, se corte el apoyo gubernamental a la ciencia y la tecnología, se cierren organismos, se agravie, se ningunee a los científicos, bueno, cosa que nunca pasaría, ¿no es cierto? Pero si hipotéticamente eso ocurriera en algún país, bueno, una federación de sociedades latinoamericanas acudiría en la denuncia, en el apoyo del país vulnerable, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuál es el norte? El norte geográfico, el norte-norte. El norte-norte es la IIIS. La IIIS es una asociación formidable, no solo por el tamaño, la dimensión, el poderío económico que tiene, sino por el poder del lobby, ¿no? Se dice en la comunidad científica de Estados Unidos que en Estados Unidos no se publica, no se sanciona, no digamos ya una ley o una resolución del Ejecutivo Nacional o federal o estatal, que no se sanciona una ordenanza municipal que no tenga la bendición de la IIIS, que no haya pasado por el escrutinio y por la aprobación de la IIIS. Brasil, la sociedad que acabo de mencionar, la sociedad brasilera, está más adelante que nosotros en este sentido porque participa de lo que se llama el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de Brasil, que sería algo así como lo que fue en su momento el Ministerio de Ciencia y Tecnología o lo que fue en su momento anterior al Ministerio de la Secretaría de Ciencia y Tecnología, que, bueno, hoy no puede decirse que exista. Y la IIIS, por ejemplo, participa, toma partido, observa, monitorea la sanción del presupuesto nacional en ciencia y tecnología y de los presupuestos estatales, monitorea su cumplimiento. Cosa que, bueno, si nosotros en Argentina y en los países de América Latina pudiéramos llegar, sería, no sé, tocar el cielo con las manos. De modo que, bueno, ya me estoy excediendo, de modo que voy a cortar. Una aspiración de muchos de nosotros, mi aspiración personal, es bolivariana, digamos. Existe la Asociación Interciencia de 1974, que es un proyecto con altibajos, con idas, venidas, con un retroceso en años anteriores, un avance en los últimos años, ¿no? Y debería ser eso, una asociación, una federación real, eficiente, de sociedades científicas de América Latina, podría significar la consolidación de este entramado de sociedades científicas de América Latina, ¿no? No ya de las disciplinares, porque las asociaciones disciplinares en las distintas disciplinas tienen dentro de América Latina sus convenios de cooperación en distintas ramas, ¿no? Qué sé yo, existe, por ejemplo, el Centro Latinoamericano de Física, creado en los años 50 por iniciativa de un mexicano, un brasileño y un argentino, ¿no? Que promueve, apoya, subvenciona actividades científicas. Bueno, como esta, que es un ejemplo, existen muchas, a nivel de asociaciones disciplinares, ¿no? Pero a nivel de las multidisciplinares, a nivel de lo que representa una Asociación Argentina por el Progreso de la Ciencia y sus equivalentes, no hay nada. La Asociación Interciencia es un proyecto y ahí hay que apuntar su consolidación. Bueno, nada más, muchas gracias. Cerramos la lista de intervenciones, las primeras intervenciones con Agustín Campero, Agustín de licenciado en Economía de la Universidad de Buenos Aires, consultor en temas de políticas de Ciencia, Tecnología e Innovación, tanto magíster en Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad Nacional de Financiamiento, becario de uso posgrado en Science and Evaluation from Emission Points in Developing Countries, de la International University, y tiene una
paso muy importante por la función pública como secretario de la articulación científico-tecnológica. Tina fue también secretaria de investigación de la Universidad Nacional de Lanzamiento y fundadora de CEU Buenos Aires de la UTN de la Universidad Tecnológica Nacional. Muchas gracias, gracias por la invitación a este tema tan apasionante y con el panel tan distinguido que tengo el gusto de integrar. Y gracias al CARI y a la OI que hacen tantos aportes en Argentina y en la región. También es un doble gusto para mí porque haber compartido la mesa con el lanzamiento de la publicación de la RICIT, que para quienes nos dedicamos a política de ciencia y tecnología es algo así como un hito siempre a partir del cual reflexionamos el año que viene y qué vamos a decir en nuestras clases y qué vamos a escribir en las cosas que escribimos y pensamos. Y aparte, ahí tengo un cariño bastante especial porque yo por unos meses formé parte del equipo encabezado en aquel momento por Rodolfo, así que un gusto estar con ustedes. Bueno, tengo algunas ideas que quiero compartir a partir del tema que nos toca el día de hoy, centralizado en América Latina, pero con algunas referencias voy a hacer a la Argentina y me gustaría contribuir también con algunas reflexiones sobre la gestión de ciencia y tecnología en la Argentina, que a mí me tocó estar del 2015 al 2019, con algunos logros y algunas frustraciones, que creo que eso es siempre un aporte que los funcionarios tenemos que hacer para compartir, a ver cómo son las realidades de la gestión y de lo que es gestionar ciencia y tecnología. Bueno, en primer lugar, y a partir de la reflexión que hicieron quienes me acompañan, me gustaría decir que a mí me gusta hablar que tenemos una paradoja en Latinoamérica, que tenemos ciencia, pero no tenemos innovación. O más bien, en la cuestión del combo ciencia e innovación, en la parte científica somos mucho más fuertes que en la parte de innovación. Y luego haber visto los indicadores es, imagínense lo que somos en la parte de innovación, menos en la innovación más formal y codificada. Porque en la parte científica tenemos instituciones, tenemos historia, tenemos comunidades científicas bastante fuertes, reconocidas, que se han alimentado a lo largo de la historia, con instituciones, como recién escuchamos, que tienen muchísimos años, y de las cuales se nos enorgullecen mucho, pero históricamente el reflejo de eso en innovación ha sido bastante más débil que en otras regiones del mundo. Hoy es muchísimo más débil que, por ejemplo, en los nuevos países asiáticos de economías medias que están emergiendo en todos los indicadores, que podemos llegar a decir, bueno, hace quizás 20, 30 años teníamos indicadores bastante parecidos y hoy, en términos, vamos a decir así, relativos en la parte científica, ahí no hay tanta diferencia como sí la diferencia que hay en la parte de innovación, que ahí directamente nos arrolla. Como región, nosotros estamos retrocediendo muchísimo con países del sur global. Después alguna mención a eso voy a hacer. ¿Y por qué para mí es tan importante la cuestión de innovación? Porque en países como, en regiones como la nuestra, en las cuales el objetivo central de toda política pública tiene que ser que nuestros habitantes, nuestros ciudadanos, vivan mucho mejor en economías que viven en crisis, la innovación es central, es aumento de la productividad. Si vos no competís por innovación, terminás compitiendo por costo de mano de obra o por devaluaciones permanentes del ciclo bueno, los ciclos que tanto sabemos en la Argentina de cambios y presiones sobre un tipo de cambio. Entonces la cuestión central acá es la productividad a través de la innovación. Bueno, en eso es donde estamos más flojos. Si nosotros mejoramos muchísimo indicadores en la parte científica más dura, vamos a decirlo así, de la oferta científica, que hay que mejorar y mucho, y hay que poner mucho el foco sobre eso, si seguimos igual desde el punto de vista de la innovación y de los puentes, de cómo componemos esas ligaduras entre el conocimiento y la producción, el conocimiento y la economía, no va a cambiar mucho la realidad de la gente. Y me parece que eso tiene que estar en el centro del eje. Y vale en general para todos los países de América Latina, con algunas mejoras notables en países que cabe la pena mencionar, como Brasil y Chile. Y después vamos a ver por qué. Luego,
Algo característico también en los países de nuestra región, el cortoplacismo. Acá hay cortoplacismo para todo, salvo para la duración de algunas instituciones. Cuando hay cambios de ciclo político, hay cambios, suele haber, sobre todo en los últimos años, cambios abruptos en políticas públicas ligados a temas de largo plazo. Eso los países que más están avanzando fuera de los países centrales no lo tienen. Tienen planes plurianuales, tienen presupuestos plurianuales, se respetan los grandes lineamientos de política y nosotros los interrumpimos. Los interrumpimos inclusive en países que tenían cierta característica de continuidad de largo plazo. Por ejemplo, Brasil vio algunas interrupciones a fines de la década pasada. Por ejemplo, Argentina vio algunas interrupciones y las interrupciones más fuertes las está viviendo ahora, con cuestiones que me gustaría mencionar más tarde por lo que está en peligro. En México también. Bueno, y eso es algo característico de nuestra región, ¿no? La cuestión de la certidumbre y de tener claro un norte es fundamental, sobre todo en un mundo lleno de incertidumbre como el de estos últimos 2 o 3 años, que esto es inmediato de ahora. ¿Por qué? Por las tensiones entre Estados Unidos y China, por todos los cambios que está habiendo en la composición y las características de la cadena global de valor, por las cuestiones de el surgimiento de una tecnología bastante disruptiva con un nuevo paradigma que recién está empezando, que no sabemos hacia dónde va a ir, pero ahí, en esas cuestiones que vos necesitas más certidumbre, nosotros en la región, lejos de eso, le estamos aportando incertidumbre por este cortoplacismo. En tercer lugar está la cuestión de la ilusión institucional, como si tener instituciones más o menos fuertes y más o menos duraderas en ciencia y tecnología fuesen de por sí solo una garantía. Y la verdad que no lo son. Esto se relaciona con los 2 puntos anteriores, pero no basta con eso. Y en América Latina estamos poco concentrados en pensar los puentes que tenemos que hacer del mundo de la oferta científica o del mundo de la oferta de conocimiento con el mundo de la demanda o el uso de conocimiento con fines productivos y con fines de impacto en la calidad de vida de las sociedades y de las personas. Ahí yo podría llegar a decir que estamos entre las regiones más débiles. Por supuesto que hay excepciones, pero estamos entre las instituciones más débiles. Hay crisis adicionalmente en las instituciones globales, digamos, que surgieron sobre todo luego de la Segunda Guerra Mundial. Están claros los ejemplos todo el tiempo, pero esto está viniendo en estos últimos 2 o 3 años también con una crisis en el financiamiento de estas instituciones, y los países de América Latina hemos hecho buen uso y buen aprovechamiento de esos financiamientos globales que ahora ciertamente están en crisis y están siendo relocalizados también. Después tenemos la cuestión de la trampa de la articulación. Ya hicimos mención a la cuestión de la articulación de la generación de conocimiento respecto a, vamos a decirlo así, la generación de conocimiento del lado del Estado. La generación de conocimiento del lado de la empresa está en pañales. Hay pocas políticas relacionadas con eso, pero a mí me interesa hacer foco en este punto, en la cuestión de la articulación en el diseño de las políticas al interior de los países. Porque todo esto que estamos hablando, por lo general, son preocupaciones de las oficinas que están relacionadas con la cuestión científica, tecnológica y de innovación. No con un ministerio de producción, no con un ministerio de economía, no con un ministerio de relaciones exteriores, no con un ministerio de salud, no con un ministerio de energía. Y eso es un problema. Y en los países más exitosos, o en las regiones más exitosas, no es así. Y ahí hay mucho por avanzar. Luego está la cuestión de un financiamiento volátil en un mundo que el financiamiento, en este último año, estamos viendo que los aumentos son mucho más tenues en el financiamiento. Después de la crisis del 2008, que empieza a ver la crisis se ha revertido en el año 2010, que hubo un importante aumento en el I+D mundial, en los estados y en las empresas. El año pasado muestra en algunos indicadores una caída. ¿En qué indicadores, por ejemplo? No en el monto, pero sí en la cantidad de inversiones de capital de riesgo,
que desde la irrupción de la inteligencia artificial, sobre todo a partir que se empezó a comercializar ChatGPT y todos esos modelos que se recontra concentraron, las grandes inversiones, sobre todo en Estados Unidos y China, desligándose de otro tipo de financiamiento. Bueno, eso trae más incertidumbre y no sabemos qué va a suceder con eso. Como hay otra cuestión que está desde el punto de vista teórico, veremos, que es la cuestión de la creación de empresas. Yo estoy muy a favor de las políticas activas de creación de empresas. América Latina tiene una tasa bastante baja de empresarialidad, ni hablar Argentina, que tiene 1/5 de la cantidad de empresas que debería tener, sobre todo empresas ligadas al conocimiento, pero ahora hay mucha incertidumbre porque hay sectores muy dinámicos antes que estaban en crisis, que es todo lo que está relacionado con servicios de programación o servicios de economía del conocimiento, que ahora con la inteligencia artificial están trastocados. No sabemos qué va a seguir de eso. Pero ni siquiera tenemos herramientas de política, o sea, no es que no existen ideas, sino que, o no existan países que no lo estén haciendo, sino que estamos muy escasos de iniciativas activas de política pública para hacerle frente a esa nueva incertidumbre y para usar a favor la cuestión de la inteligencia artificial, que ciertamente hay que usarla a favor, porque históricamente los grandes cambios tecnológicos, o los cambios de paradigma tecnológicos, los que traen es algo denominado ventana de oportunidad histórica. Y la inteligencia artificial es una ventana de oportunidad histórica, que hay países que con políticas inteligentes pueden dar saltos tecnológicos muy fuertes en poco tiempo. Bueno, lamentablemente, salvo algunas excepciones, en nuestra región no lo estamos haciendo y definitivamente en la Argentina estamos haciendo todo lo contrario. Vamos a sacar las culpas del Estado nacional o los estados provinciales, vamos a ver la cuestión en el mundo más bien privado. Y la verdad que hay mucho, deja mucho que desear en ese sentido el sector privado, quizás por una cuestión cultural. Históricamente no hay una demanda de conocimiento, no hay demanda de interacción con el mundo académico, con el mundo de las universidades sobre todo. No hay trabajo por que sea relevante alrededor del avance del conocimiento y sobre todo el avance de la innovación en instituciones privadas, instituciones sin fines de lucro, vamos a decirlo así, o organizaciones que se dediquen a eso. Las contribuciones son raquíticas. Del otro lado, digamos, del lado de regiones con las cuales nos podemos mirar al espejo, tipo todo lo que es el sur del globo, ¿qué existen en los países donde lo va bien? Y existen políticas industriales y de modernización que atacan esto. No es solamente ciencia y tecnología. Bueno, eso me parece central. Por eso a mí me gusta repetir algo que escuché alguna vez, que es la política de ciencia, tecnología e innovación en los países, o en las provincias, podría decir uno, no es iniciativa de un ministerio, es iniciativa de un gobierno, es iniciativa de un Estado. Ahí se juegan los cimientos del futuro del país, pero como bien señaló Carlos, las evidencias son tan contundentes, sobre todo desde que existen los indicadores tan robustos que vemos en el mundo y que acá en nuestra región están tan bien expresados en lo que publica la RICI, que dice, bueno, la receta está, ¿viste? Entonces es bastante incomprensible y muy frustrante de que eso no se tome como un salvavidas hacia el futuro, porque es un salvavidas hacia el futuro. Está demostrado que es un salvavidas. Después tenemos una brecha muy fuerte input-output, ¿no? Que yo le digo es que tenemos los condimentos, pero no tenemos la alta cocina para hacer la comida, vamos a decir, o el banquete del futuro. ¿Por qué? Y porque las instituciones los tenemos, los científicos los tenemos, pero de todos lados falta esa cuestión de que eso pase al mundo productivo para hacer la diferencia. Uno de los indicadores que vimos recién en el informe de la RICI es la cuestión de las patentes. Es tremendo. América Latina representa, si no vi mal, menos del 1%, incluido Brasil. Con Brasil incluido menos del 1%. Y hay una competencia en todos los países por las cuestiones alrededor de la protección de su creación de conocimiento. Obviamente que no vamos a ir todos atrás del indicador, pero es una buena referencia. Tampoco nos podemos hacer los tontos. Yo no veo iniciativas muy activas respecto a eso.
Y ya salgamos de la patente. Vamos ahora a algo que la tecnología blockchain de tokenización te permite, que es la protección del conocimiento a partir de la tokenización. Que eso es posible y súper barato y queda, es un respaldo legal que vos tenés para proteger tus conocimientos, tus contribuciones, tu desarrollo de innovación, y que no hay ninguna iniciativa alrededor de eso. Son tokenizar un paper, tokenizar una idea, te cuesta como mucho 3, 4, 5 dólares. No es nada. No hay iniciativas alrededor de eso. Y eso te protege legalmente. Pero aparte hay otra cosa, que es, hay cuestiones también que tienen que ver con, yo no soy experto en eso, a pesar de que vos hiciste mucho esfuerzo en enseñarme, en indicadores, pero la cuestión de cómo está avanzando el web scrapping para mucha cuestión de indicadores. Una de las debilidades que tiene América Latina es que somos la región que menos nos estamos digitalizando. Una cosa increíble. Nosotros podemos mostrar muy pocas innovaciones o demanda de conocimiento que los demás puedan ver a partir de lo que existe en la web. Porque no se hace a través de la web. Eso ya no es política solamente de un Estado, es política de un municipio. Bueno, esa cultura no existe en América Latina, o existe poco, y en la Argentina definitivamente está presente. Y es fácil y es barato. Avanzan los competidores del sur global. ¿Qué países avanzan? Por ejemplo, India, Vietnam, Turquía, Uzbekistán, países de ingresos medios, ¿no? ¿Por qué? Políticas industriales inteligentes, inversión estratégica en inteligencia artificial, startups, capital de riesgo dinámico, introducción en cadenas inteligentes, en cadenas globales de valor y en algunas cadenas con manufactura high-tech. Hay mayor diversificación industrial, inversiones inteligentes y estratégicas en I+D. La cuestión de la defensa en algunos países pasa a ser estratégica. Y ahí va a haber avances porque están poniendo, por cuestiones de defensa, están poniendo muchísimo, y geopolítica están poniendo mucho más dinero. Nosotros no, en la región tampoco. Mejoras en los entornos de negocios. Acá sí hay que darle, yo diría, cierta razón, ahí me sale el economista un poco más, que es, y la estabilidad macroeconómica es un muy buen entorno, mucho más adecuado para la innovación, pero eso es muy insuficiente. No, que vamos a retroceder mucho. ¿Qué tienen en común todos estos países? En el mediano y largo plazo, una política consistente, insistente, segura, con mucha convicción alrededor de la educación. Alrededor de la educación en todos de punta a punta, desde que el chico entra a la jardín de infantes, sale de poco. Fuerte, estratégica, financiada, con un rol muy fuerte de los estados. Tengo algunas propuestas para hacer, pero para ir redondeando, vamos en otra fase, a mí me gustaría ver, de acuerdo a la experiencia de gestión, para hacer una contribución en ese sentido, qué cosas buenas yo vi en la región cuando estuve en la gestión. En primer lugar, el crecimiento de Chile. Tuvimos en los primeros años de aquella gestión juntos, cuando fuimos secretarios. A nosotros de Chile nos venían a consultar y nos invitaban a opinar sobre cómo tiene que ser el Ministerio de Ciencia de Chile. Y tuve la oportunidad de volver hace 2 años a una charla también de innovación y vi la madurez que tuvieron y cómo no solamente creció la cuestión de organización del Estado Nacional con el tema del Ministerio de Ciencia, sino todas las cuestiones conexas a eso, como era cuestiones relacionadas con el tema emprendedores y con servicios privados ligados al desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación. Por ejemplo, la cuestión de las protecciones de intelectual y todo eso es impresionante. Una cosa consistente, de mucha perseverancia y de tener claro un rumbo. Y muy importante el rol, eso lo jugó el Parlamento, con lo cual es una política de Estado, de la creación. El funcionamiento de la red de datos de los sistemas nacionales que se desarrollaron en Argentina, sistemas nacionales de datos de esta disciplina, de fierros y de datos, y que eso forma parte de una red muy buena de datos abiertos científicos a nivel regional, y que es un punto fuerte para ahora
la nueva paradigma de la inteligencia artificial. Algo que hay una oportunidad y hasta ahora lo que se hizo medio frustrante es la Agencia Espacial Latinoamericana. Como bien señalaron recién también, todo lo que es dato espacial, observación de la Tierra principalmente, son datos estratégicos y eso está creciendo a un ritmo espectacular en todo el mundo. América Latina tiene ventajas en eso. Hay 3 países muy importantes en esto, que son México, Brasil y Argentina. Y Estados Unidos tiene la necesidad de que creemos la Agencia Espacial Latinoamericana, es decir, que ahí más bien hay incentivos de hacer, ¿no? Para ordenar la cuestión espacial en el continente. De ahí hay mucho por hacer. Luego en la Argentina, lamentablemente, somos muy oscilantes. Hoy hay un proceso que yo denomino de destrucción destructiva. La cuestión de las universidades, es verdad que hay mucho por mejorar, pero hoy la caída de los ingresos de las universidades es entre el 35 y el 40%. No hay nada de dinero para hacer investigación y la gente se está yendo. Es como que nosotros, en estos momentos, se están destituyendo los potreros. Se está yendo la gente que le da clases a los estudiantes que se van a dedicar a temas científicos. Y con la ley de bases pasó algo muy sorprendente y muy frustrante también. Y que yo lo quiero señalar porque tuve la oportunidad de ir al Senado a estudiar antes de que se trató la ley. 2 años antes, el mismo Congreso había aprobado por casi unanimidad la ley de financiamiento y el Plan Estratégico de Ciencia y Tecnología, con los cuales yo tuve muchos reparos, muchísimos reparos. Inclusive yo creo que no había que aprobar esa versión. ¿Por qué? Porque estaba ausente la parte de innovación, no estaba bien todo el sistema integrado. Pero el mismo Congreso que hizo eso aprobó la ley de base que habilita a poner en riesgo y a que se hagan modificaciones sin consultas sobre los organismos de ciencia y tecnología, que es lo que está pasando con el INTA, que es lo que está pasando con el INTI. Hay mucha incertidumbre alrededor de eso y aparte con el problema de que no hay un plan alrededor de eso. Bueno, ya estamos. Listo. Con eso, sí. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. ¿Se parece ahora, Amilito, habilitamos las preguntas del público? También entre los miembros de la mesa, los intercambios, comentarios que vamos a hacer. Creo que tenemos mucho para discutir, tanto en los datos que surge del estudio de la OEI, como en las intervenciones de los miembros de la mesa. Porque la verdad que todo lo que dijo Agustín es sumamente interesante. Pero me parece que en un realismo es fácil criticar el gobierno actual por las políticas de ciencia y técnica. Obviamente, nadie acá está completamente de acuerdo. La apoyo. La Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires gasta 10 veces el presupuesto del Instituto Berce. Los mismos que dicen que defienden la universidad pública son los que inventaron el currito de la Defensoría del Pueblo. Son todos los contratos para políticos. 10 veces el Instituto Berce. El Consejo de la Magistratura es otro invento que fue hecho para chavar políticos a lo largo de... Gasta 3 veces lo que gastan en insumos todos los laboratorios de la Argentina. El tema de contrato de vocación de servicios en las universidades está descontrolado. Tan descontrolado está que no lo quieren transparentar. Transparentar no es agarrar y buscar una auditoría. Yo que estoy en la Organización Grande de la Argentina, por lo cual sé lo que es hacer una auditoría. Claro que agarrar y poner las cosas sobre la mesa. Porque es muy fácil decir, bueno, yo tengo este presupuesto. Primero, no existe la innovación privada. No se explica. Logró cometer el estudio de farmacéutica. Ahora se arranca la vestidura de los grandes laboratorios internacionales diciendo que ellos innovan. Toda esa innovación está subvencionada por el Estado norteamericano por la Unión Europea. Sin los 60.000 millones de dólares que ponen por año
el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, nunca hubiera habido la industria farmacéutica que hay en Estados Unidos. Pero eso además está demostrado. Hay un trabajo que se hizo que traqueó las 70 innovaciones más importantes en medicina, hablo de medicamentos, lo traqueó desde el paper seminal, digamos, 80 años para atrás. No fue innovación pública, tonelada de inversión pública. Entonces, la innovación no es que además no hablamos de los institutos nacionales de investigación de Estados Unidos. El Álamo y los subsidios brutales que el Estado le da a través de los sistemas de defensa, think tank, muchos de ellos con el sistema con eso, de la Rand Corporation. Entonces, Argentina tenía un sistema innovador además formidable, que fue desmantelado expreso. Acá el Plan Cóndor no es que fue algo que era deficitario. Y nuevamente, ¿es deficitario o no es deficitario? ¿Contra qué? La legislatura de la provincia de Santa Fe cuesta per cápita el doble de lo que cuesta la legislatura, el equivalente de la Comunidad de Madrid. El presupuesto de la Comunidad de Madrid, lo hablé con el ministro de Economía de Hacienda de Madrid, es 11.000 millones de dólares. Es el mismo presupuesto que el presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires. 50% lo gastan en salud. Entonces, la situación es muy mala. Yo creo que no vamos a ganar nada diciendo los malos y los buenos. Porque acá hay un proceso que además estos números no se generan ustedes. Esto se generó durante décadas de deterioro, donde ciertos acuerdos chocolatosos se fueron quedando con recursos. Y ahí, acá llegamos a esta situación. Bueno, muchas gracias, Carlos, por la mención me parece que, ya que todos necesitamos aquí porque consideramos que esto es importante y nos apasiona, con ese ánimo, me gustaría decir lo siguiente. En primer lugar, que todo tiene que ser transparente. O sea, de la actividad, digamos, de la rama de la política pública que sea. La Defensoría del Pueblo es la idea, la concepción, el diseño, es una idea de una institución sofisticada, de una sociedad sofisticada democráticamente como ciertamente la Argentina lo es. Tenemos muchas cosas para criticarnos, pero hay algunas cosas que hicimos bien y una sociedad muy democrática, que se respetan las instituciones y que todo lo tramitamos después de lo que vivimos, lo tramitamos en paz y bastante civilizada y virtuosamente. Aún en periodos de cambios abruptos de política pública que podemos poner esta una función. Eso no quita que hay que hacer una cosa o la otra. Entonces, vuelvo a empezar. Todas las instituciones de todos los estados tienen que ser transparentes y tienen que rendir cuentas. Tienen que rendir cuentas no sobre a quienes pagan los impuestos, sino a toda la sociedad. A los que pagan impuestos y a los que no pagan impuestos. Y lo que pase en cualquier provincia también me toca a mí, que soy ciudadano del conurbano bonaerense. Y aparte me encanta vivir en el conurbano. En el tema de universidades. En las universidades, lo que yo, aparte, yo vengo de ese mundo y gestioné en universidades, hay de todo, pero lo que más hay son cuestiones virtuosas desde el punto de vista de cómo se utilizan los recursos. Por supuesto que hay excepciones, y esas excepciones tienen que corregirse. Y quienes tienen una demanda
aguda sobre el sistema educativo en general, el sistema universitario en particular, y cualquier institución de conocimiento público, creo que tiene que ir un paso más diciendo que esas instituciones son necesarias y cuáles son las cuestiones más fuertes que hay que cambiar. Yo creo que el problema de la transparencia no es el problema del sistema universitario, porque es un sistema muy transparente. Obviamente que hay excepciones, pero la regla general en las universidades que hay en todo el país es bastante transparente. Desde el punto de vista de la ciencia y la tecnología, tenemos dos dramas. Tenemos un montón de dramas, pero voy a referirme a dos o a tres. En primer lugar, lo que dije antes de la conexión con el mundo productivo. No solamente con las empresas que ya existen, sino que una política central de una universidad que hace investigación tiene que ser la creación de empresas o incentivos para la creación de empresas. Eso es un indicador que las universidades tienen que mostrar. El otro gran drama, que ahí es una fuerte autocrítica y es algo que me gusta mencionar para todas las instituciones, cuando vos no haces los cambios, vos te lo hacen de arriba. O sea, más vale que hacerlo vos, que tenés tanto amor por eso y te dedicaste a trabajar eso. Y el sistema universitario público argentino se dedicó, y esta es la mayor debilidad, se dedicó a destruir dedicaciones exclusivas para convertirlas en una dedicación exclusiva la poder dividir como rodajas de un salame en 4 dedicaciones simples. Eso es un drama. Y cuando uno ve la evolución histórica de la tecnología argentina, ve que ahí empiezan muchas debilidades. Porque es verdad, el indicador que mostramos que es la principal institución donde hacen sus actividades los investigadores, pero muchos lo hacen perteneciendo a otras instituciones como por ejemplo el CONICET. Entonces ahí hay otro drama. Entonces yo pondría el foco ahí y voy al otro. Es decir, yo defiendo el INTA, yo defiendo el INTI, defiendo el Servicio Geológico Minero Argentino, el Instituto de Pesca, ni hablar del concepto, por supuesto, de la RONAC, la Comisión Nacional de Actividades Especiales, que es una joya latinoamericana. Bueno, excepto la RONAC de lo que voy a decir, pero incluyo, porque funciona muy bien, incluyo las otras instituciones, es decir, no hubieron los cambios que demandaba la época, y hubo un uso político de esas instituciones. Con no tener como actividad principal la actividad de tecnología y la actividad de innovación y de transferencia. Y no hicimos los cambios que había que hacer, ahora se están haciendo, no hay cambios, en realidad hay destrucción, y en parte la responsabilidad es porque no hicimos los cambios cuando teníamos que hacer. Y ahí hay una responsabilidad de eso. Muchas gracias a ti. Si tenemos alguna intervención, pregunta, bueno, ¿puedo preguntar algo? Sí, Perdón, claro. porque soy el único en el público, digamos. Quisiera comentar un poquito. ¿Se puede prender? A ver. Sí, puede estar apagado. Ahí tenés una, ¿no? Sí, está. ok. Bien, gracias. Me resultó sumamente interesante todo el panel, quisiera felicitarlos. En particular fue excelente la exposición que hicieron Rodolfo y Laura sobre los indicadores, con un ingrediente malo, y es que son datos hasta el 2023, y desgraciadamente en este país copernicano hemos dado vuelta y ahora estamos de nuevo con el modelo autonomaico de la ciencia y la tecnología. Entonces esos datos están para nosotros desactualizados. Me gustó mucho la presentación de Susana en el sentido de mostrar que hay instituciones que no son instituciones públicas, que son instituciones que va generando la propia sociedad para encauzar toda la actividad, en este caso, las instituciones de la ciencia y la tecnología. Y finalmente me encantaron las dos posturas más políticas, digamos, de Carlos y de Agustín, postulando la necesidad de modificar y mejorar un montón de cosas. Hace no mucho, en otro panel acá mismo, yo también recordaba como Agustín el problema de la innovación en la Argentina,
que está, según el índice del Global Innovation Index, debida muy especialmente a la mala institucionalidad argentina. Y eso es algo que me parece sumamente interesante. En definitiva, quería felicitarlos a todos por un panel sumamente importante e interesante. Muchas gracias. Muchas gracias. No sé si hay otra. Comentar solo una presentación a los comentarios de Miguel. Sí, el tema del tiempo que se tarda en publicar estas cosas está discutido en todo el mundo, está muy claro. Pero tiene que ver con cómo es el proceso. Si los países construyen estos datos haciendo encuestas a las instituciones que hacen I+D cuando termina el año. O sea que al final el año que viene, en 2026, van a empezar a preguntar 2025, que lo van a tener a fines de 2026 y nosotros lo podemos preguntar en 2027. O sea que es difícil eso. Y está en discusión en todo el mundo en el sentido en que estamos envueltos en tecnologías nuevas. Mencionaba el web scraping, inteligencia artificial, hay un montón de cosas para hacer, pero todos esos mecanismos no son del todo robustos como nos gustaría. O sea que en algún momento hay que empezar a pensar qué tipo de tecnologías usamos para tener estimaciones más cercanas mientras que pasan. Porque en general hay muchos datos que son estructurales y no cambian muy rápido, pero algunos sí es interesante verlos antes. Así que es un tema que está súper presente en estos foros de discusión. Y después, interesantes las posturas con respecto a la investigación básica y la innovación. Y son un poco el reflejo de los primeros pasos de la política científica. Digo, al principio, o sea, después de la Segunda Guerra Mundial, la lógica era esa, los gobiernos invierten en investigación básica y al final va a haber innovación después de un trencito. Y esa lógica todavía sigue estando válida, sobre todo en la política científica de Estados Unidos, sigue siendo eso. Poner investigación básica y vas a tener innovación después. Y funciona muy bien en muchos lugares. Pero después también Carlos decía si hay algún caso de un país que haya crecido sin hacer I+D, y suele ponerse el caso de Japón y los países del sudeste asiático al principio. Y empezás copiando, haciendo innovación en el sentido en el que se menciona, empezás incorporando conocimiento a la industria, cerrando la brecha, y la brecha en un momento se te cerró, y si no haces I+D te quedaste ahí y te moriste. Y hoy, por eso Japón es uno de los que más invierten en I+D. Y eso también teniendo en cuenta cómo es la definición de innovación que tomemos. Y a veces usamos innovación de maneras de lo más diversas, como se piensa en el Global Innovation Index, como se piensa en las estadísticas de innovación, que es incorporar conocimiento al proceso productivo en las empresas. Y ahí te encontrás con otra cosa. En América Latina, casi, tirar un número porque no me lo recuerdo de memoria, pero casi ninguna empresa, o una de cada 10, hace investigación y desarrollo para incorporar nuevos productos o nuevos procesos. Básicamente es compra de bienes de capital para generar un producto nuevo que es nuevo para el mercado local y no es nuevo para el mundo de ninguna manera. Entonces ahí hay mucho para hacer para cerrar esa brecha y que depende mucho de las capacidades del sistema científico para adaptar ese conocimiento, para cerrar eso y luego poder hacer investigación más de punto. Igual un comentario. Todo el tema de la sí. O sea, Japón tiene ciencia, porque cuando se termina con el shogunato y los poderes coaptan al emperador de Japón, económico, Japón, bueno, tiene una alianza estratégica crítica con Alemania. Y es desde mediados del siglo XIX que Japón empieza a enviar científicos japoneses a estudiar a Alemania. Esta asociación fue tan poderosa que explica Manchuria y después la Segunda Guerra Mundial, y antes la alianza que ya había en la Primera Guerra Mundial, y explica que Japón tuviese portaaviones, aviones, autos y toda la ciencia, la química. Los yanquis dicen que los japoneses no es una copia más grande. Japón tenía óptica de Estados Unidos porque la había aprendido de los que inventaron la óptica, que eran los alemanes. Entonces, toda la visión que hay de el chinito copiando la cámara para que Kodak, eso es toda una falacia. Eso no es así.
sea, lo que pasa es que en la Segunda Guerra Mundial, con los pactos que se hacen, fue lo que cuando se empieza a la presión de la propiedad intelectual, fue un mecanismo de dominación. Los científicos eran raptados. Esto se llamó el plan, el proyecto, me sale amapola, era una flor, no me acuerdo si era amapola, no era arcoíris, pero era amapola, si no me equivoco. Fue donde se llevaban los científicos, y había un plan para matar a Heisenberg, pero el plan para matar a Heisenberg, año 30 y pico, casi 40 antes de la guerra, lo hace un físico norteamericano, un muchacho, espía, que lo mandan para que averigüe si Heisenberg estaba cerca o no de una bomba de enorme destrucción, de poder destructivo. Y el muchacho estaba escuchando la conferencia. Heisenberg estaba en un país europeo y estaba con el revólver cargado para matarlo a Heisenberg, y de golpe se dio cuenta que no estaban cerca de la bomba. Esto está contado en un paper que acaba de publicar Walter Ross. No es que lo publiqué yo, o sea, es Texas, que se lo recomiendo, que se llama The Battle for Brilliant Minds. El desarrollo aeroespacial chino no fue porque agarraron una cápsula del Apolo 11 o porque iban con las cámaras fotográficas a fotografiar la NASA y entonces fueron haciendo ingeniería inversa. El desarrollo aeroespacial americano, uno de los que estaba ahí era un inmigrante chino que se llamó Juan He, si no me equivoco, en California, vivió en California, y que cuando viene la ola anti-comunista demencial en los años 50, que incluso lo persiguieron a Charlie Chaplin, este hombre lo expulsan de Estados Unidos y es el padre del proyecto aeroespacial chino. Entonces, hay una lectura de la historia equivocada, que primero copiar, que después copiar. China inventó la imprenta, los tipos móviles, la ciencia química, todo 3.000 años antes que Occidente. Y Japón, les reitero, hay que estudiar, es un momento fabuloso. Toyota estudió en Japón, en Alemania, electromecánica. Por eso los autos son similares a los Mercedes-Benz. No, es verdad que la cámara fotográfica, los chinitos agarraban y la copiaban puliendo lente. Además, poner a un californiano pulir lente y poner un japonés o un chino, vas a ver a ver quién lo pule mejor. Bueno, perdón la parte polémica, pero a mí me revienta cuando se está, dele con el discurso, ahora nosotros somos todos malos porque copiamos los medicamentos. Ellos no copiaron los medicamentos. ¿Entiendes? O ahora hicieron bolsa a la industria farmacéutica suiza y con el tema de que, y del otro lado estaban todos pagando. No lo digo yo, lo dice el Congreso norteamericano. Miren, ahora hay unos hearings, unas audiencias que les recomiendo porque son para no. O sea, Estados Unidos tenía el Medicare, como el PAMI acá, tenía por ley prohibido negociar el precio de los medicamentos con la industria farmacéutica americana. ¿Cuál fue la conclusión? Pagan los medicamentos 3 veces más caros que Alemania. Pero no lo digo yo, les recomiendo, hay un artículo que salió explicando este problema en la Rand Corporation, la RAND. O sea, también no es que estoy nombrando el Ku Klux Klan, la RAND. Muchas gracias, Carlos. Perdón, el exabrupto. Vamos llegando al final. Como siempre, por ahí dejo una pregunta que siempre uno puede responder. Creo que la conversación ha sobrevolado el tema de cómo vamos en la ciencia de innovación, ¿no? Tenemos, decía Agustín, tenemos ciencia, no tenemos innovación, tenemos científicos, tenemos innovación. Yo le preguntaría a que quiera contestar o a que quiera contestar, bueno, ¿qué cosas hemos hecho bien en esa materia? Si tenemos algo para alguna experiencia argentina o tal vez regional que podamos rescatar de algo que hicimos bien. Yo, experiencia personal, inteligencia y tecnología, y uno habla con la gente de IMAP, por ejemplo, que es una maravilla, ¿no? Pero bueno, ¿qué cosas hicimos bien y qué podemos aprender de las cosas que hicimos bien de cara al futuro, digamos, para mejorar la capacidad de innovación en nuestros países?
A ver, algunos ejemplos que a mí me gustan. Uno es, lo acabas de nombrar vos, que es alrededor de la tecnología nuclear y la tecnología espacial. Eh, que la historia de todo eso es apasionante, apasionante. Qué Bariloche y todo eso es que para otros que está lleno de material en la web y todo eso, y tenemos muchos protagonistas vivos como Conrado Barato, que es un prócer, que, que se puede invitar en cualquier momento para que hable y que cuente cómo él creó el INVAP y cómo puso Argentina satélites en órbita. Pero bueno, ese es un muy buen ejemplo que alrededor de los proyectos satelitales y utilizando capacidades que venían de las experiencias de la tecnología nuclear, se desarrolló tecnología propia y se desarrollaron proveedores para esa tecnología propia, que es algo bastante dinámico y sobre los cuales hay muchas experiencias muy positivas de empresas que se convirtieron en empresas globales, empresas que están muy bien insertas en cadenas globales de valor. Eso me parece, para el ejemplo argentino, me parece súper positivo, asociado, como dije, también a la tecnología nuclear. Y ahí hay muy buenas cosas para aprender y para no correr el riesgo. Y después, ahí me parece súper interesante la focalización de Brasil alrededor de sus políticas para la innovación. Brasil es el país que mejores indicadores de innovación tiene. Ahí hay cuestiones propias de la idiosincrasia de la economía brasilera, de la fortaleza del ecosistema empresario, sobre todo de São Paulo y de las universidades relacionadas con ello. Desde el punto de vista personal, eso lo vi bastante antes de llegar a la gestión en dos cuestiones. Una estaba relacionada con tecnologías que hoy podríamos llegar a decir de nuevas tecnologías médicas, sobre todo alrededor de los drones, que hay una cosa muy incipiente, en las cuales en aquel momento la Universidad de Minas Gerais era protagonista y tenía una articulación con el sistema privado y con la industria bélica brasileña espectacular. Eso Brasil no lo modificó con el tiempo. Lejos de eso, puso muchos incentivos alrededor de la innovación y después con la cuestión de las investigaciones y los desarrollos de tecnología alrededor de la extracción de petróleo, lo que se denomina presal, que son el petróleo que se encuentra frente a las costas de Río de Janeiro. Bueno, ahí hay algunos ejemplos que son muy buenos y que creo que vale la pena mencionar. Sí. Argentina está entre los 10 países del mundo que produce tecnología satelital. Entre los 10 países del mundo que produce tecnología para helicópteros. Entre los 10 países del mundo que produce medicamentos biosimilares. Entre los 10 países del mundo que produce vacunas. Tuvimos 3 premios Nobel de Medicina, pero tuvimos 5 personas más que fueron nominados al Nobel de Medicina 5 y hasta 6 veces. Agote, Roffo, De Robertis, Braun Menéndez y me falta René Favaloro. Entonces, hicimos muchas cosas bien. El problema es que cada uno de estos tipos fue un superviviente. ¿Por qué? No creo que Brasil tenga mejor algodón que la Argentina. Sin embargo, Brasil instauró un imperio con las toallas. No creo que Brasil tenga mejor chocolate que la Argentina. Sin embargo, Brasil hizo un imperio con los jugadores de fútbol de chocolate y los garotos, que está todo el mundo comiendo los garotos. ¿No? Ahora, porque ellos fueron inmunes a algo que a la Argentina le hace un daño dramático, que es la maldita mentira de la ventaja competitiva de las naciones y el librito ese de Ama de Smith. Y dale con que las naciones tienen que dividir el trabajo global. Eso es una mentira. Argentina estaba igual que Brasil para poder hacer todo. De hecho, somos el tercer país del mundo que mandó un ser vivo al espacio. El mono Juan. Subió, bajó y vivió 1 año y medio más. Un tití misionero de 1,5 kilos. 3 países lo hicieron. La laica, después el Judy Gagarin, Estados Unidos, que terminó. Lamentablemente, nosotros mandamos al tití el 23 de diciembre de 1969. O sea, 2 meses antes los otros habían puesto el placo en la luna, entonces nos mataron. Pero en Argentina se hacían 12 lanzamientos por año de Chamical. A ese país se le dijo, no, ¿por qué la Argentina va a tener tecnología aeroespacial que se dedique al agro y a la industria, al agro y a la minería? Bueno, ahí está, agro y minería, vayan con los chacareros, a ver quién nos ven ellos.
Bueno, listo. Muy bien, gracias. Entonces, vamos entonces acá. Muchísimas gracias a todos por una muy linda conversación. Y que nos deja mucho para pensar. Cerramos entonces aquí. Muchas gracias. Que no hemos perdido las manos.